y he venido sin nada. Pero aquí he tenido un pequeño sentir, así que lo que Dios quiera poner en mi corazón, eso es lo que iré, mis hermanos. Así que todo aquel que se va a poner en pie, leeremos la palabra de Dios y leeremos en el libro de Hebreos, el capítulo 11, y leeremos el verso 5 y 6. Hebreos capítulo 11, el verso 5 y 6 nos dice así: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a inclinar la cerviz. Padre celestial, Dios mío, esta tarde, Señor, tú sabes que me pongas de tu presencia, Padre, porque nada puedo dar, Dios mío, Señor, si primeramente no me fuera dado del cielo, Padre mío. Eso es lo que dice tu palabra, Padre celestial, y yo lo creo, Señor. Por tanto, Padre, si esta tarde lo que tú has puesto en mi corazón ha sido dado por ti, solo que tú ordenes las palabras en mi boca y en mi corazón, para que puedan ser dadas a tu pueblo, Señor, y tu pueblo, Padre, pueda oír tu palabra, Señor, y guardarla en su corazón, Dios mío. Así que, Padre, me dejo en tus manos, confiando que lo vas a hacer, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Bien, mis hermanos, la palabra de Dios nos habla aquí en el Hebreos capítulo 11. Todos conocemos este capítulo sobre cómo Pablo pone ejemplos de grandes hombres de la fe. Dice Pablo, mis hermanos, que tenemos una gran nube de testigos, y eso es para darle a usted confianza, para darle a usted fe, sabiendo que lo que Dios hizo una vez, lo hará dos, lo hará tres. Esa nube de testigos, Dios la permitió para que usted hoy pueda tener la misma fe que ellos tuvieron. Y aquí Pablo nos habla en uno de sus ejemplos sobre Enoc, y todos conocemos a este hombre. Este hombre fue traspuesto para no ver muerte. Este hombre fue arrebatado. Y dice la palabra de Dios que no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este hombre, Enoc, dice que era séptimo desde Adán. Si usted mira la genealogía de Adán en Génesis, capítulo 5, si no creo mal, ahí habla de los hijos, la descendencia de Adán, desde Set en adelante. Y este hombre, Enoc, era el séptimo hijo desde Set. Si ustedes se fijan, mis hermanos, algo que quiero puntualizar aquí, ahí no estaba Caín, ahí estaba Set. Ese hombre era religioso, pero ese hombre no era a la semejanza de su padre, como lo era Set. Set dice que era, mis hermanos, en semejanza a Adán. Porque dice la palabra de Dios que igual que traemos la imagen de lo terrenal, traemos la imagen de lo espiritual. Y ese hombre, mis hermanos, dice que cuando nació Set, ahí empezaron los hombres a adorar a Dios. Eso es, mis hermanos, él era hijo de Adán y él era hijo de Dios. En cambio, los otros descendientes, mis hermanos, la parte de Caín, eran hombres religiosos, hombres inteligentes, pero esos hombres no agradaban a Dios. Pero la línea de este hombre, de Adán, esa descendencia, eran hombres agricultores, eran pastores de ovejas, era gente sencilla, gente, mis hermanos, que vivía por medio de la fe. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe un Dios y que es galardonador de lo que le busca. Cuando usted se acerca a Dios es necesario que crea que realmente Dios lo está escuchando. Y no solo eso, sino que usted tiene que creer que Dios es galardonador. Usted se tiene que acercar sabiendo que Dios se lo va a dar. Diciéndolo de esta forma, quizás usted tiene que acercarse a Dios, digamos,
reclamando lo que Dios le ha prometido. Mis hermanos, yo de pequeño me dicen que era muy pesado. Porque cuando me decían, mañana te haré esto, yo iba al día siguiente y decía, mira, tú me dijiste esto lo ibas a hacer mañana. Y que tú lo ibas a hacer mañana. ¿Por qué? Porque yo creía en la palabra de mi padre. Y yo que quería que mi padre hiciera lo que me había prometido. Y si usted es hijo de Dios y usted confía en su padre, usted tiene que actuar de esa misma forma. Usted tiene que ser constante en su oración, constante, mis hermanos, en su petición. Porque quien se acerca a Dios tiene que creer que lo hay. Y si usted cree en Dios, tiene que creer que Dios es galardonador y que su palabra no pasará. Y que Él es el mismo por los siglos de los siglos. Pero este hombre no dice que este hombre vivía también por medio de la fe. Y que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjese, no era un hombre cualquiera. Su vida era digna de ser un hombre de Dios. Su vida, mis hermanos, su forma de ser, su forma de actuar, su testimonio, daba a demostrar que él era un hombre de Dios. Y nuestra vida así debe ser. Nuestra vida, mis hermanos, tiene que dar un testimonio de que nosotros realmente somos dignos de ser parte de ese arrebatamiento. Si su vida no va al compás de su palabra, si su vida no va al compás de su fe, aún, mis hermanos, no somos dignos. Porque dice la palabra de Dios que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y siga por de mí. Yo quiero ser su discípulo, sí, yo creo en ti, pero también tengo que coger mi cruz. Eso es una acción. Y nuestras acciones tienen que ir al compás de nuestra palabra, de nuestra fe. Pero este hombre no, mis hermanos, lo hizo. Y mis hermanos, agradó a Dios. Y qué bueno saber que Dios se agrada de nosotros. Yo, mis hermanos, quisiera ser como Job, que cuando el diablo, mis hermanos, hablaba en contra de la humanidad, el Señor aún miraba a Job y le decía, ¿has considerado a mi siervo Job? Como él es un hombre justo, que eres un hombre piadoso, que eres un hombre perfecto delante de Dios. Él estaba orgulloso de su siervo. Y yo creo que todos mis hermanos queremos que Dios esté orgulloso de nosotros. Amén. Pero esta palabra ha llegado a mi corazón sobre que este hombre tuvo un testimonio de haber agradado a Dios. Porque, miren mis hermanos, la palabra de Dios nos habla aquí sobre una mujer que yo creo que pocas veces hemos hablado de ella, pero estando aquí me ha venido a mi pensamiento buscar el libro de Esther. Y aquí nos habla la palabra de Dios que Esther era una mujer judía, que ella vivía en Persia. Aquellos judíos estaban en una tierra que no era la suya, pero vivían ahí. Dice que Esther era una mujer joven. Dice, joven, era de hermosa figura y de buen parecer. Esta mujer dice que cuando sus padres murieron, la tomó como hija, la adoptó este hombre Mardoqueo, que era su tío. Y en ese tiempo reinaba un rey llamado Asuero, este gran rey, mis hermanos. Y este rey tenía una mujer que se llamaba Vasti. Y este hombre llamó a su mujer para presentársela delante de sus convidados, y esta mujer no se quiso presentar. Y como esto le desagradó a Asuero, este no quiso más a su mujer y quiso otra mujer por esta, para sustituirla. Y dice que comenzaron a buscar a las mujeres más hermosas de su reinado. Aquellas mujeres jóvenes, hermosas, mis hermanos, fueron presentadas todas delante del rey. Y entre ellas estaba Esther, esta mujer hermosa. Y dice la palabra de Dios, dice el libro de Esther, que cuando
Esther se presentó ante las demás mujeres para ser elegidas por el rey Asuero. Dice que fueron puestas al cuidado de un hombre que se llamaba Hegai. Este era, mis hermanos, un eunuco. Él se encargaba de cuidar a las mujeres. Esa era su labor, de educarlas, de decirles cómo tenían que comportarse delante del rey para serle agradables. Y entre ellas había más mujeres. Había mujeres vírgenes, todas eran vírgenes. Pero dice que la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos. Esta mujer halló gracia delante de este hombre Hegai. Y este hombre, mis hermanos, junto con las demás mujeres, él les enseñaba, él les decía cómo tenían que comportarse, cómo tenían que ser, cómo debían de hablar, cómo debían de moverse, todo, para que fueran agradables a el rey. Porque ese rey estaba esperando a que esas mujeres se preparasen, estaba esperando a que fueran educadas al gusto del rey, mis hermanos. Ese rey educaba a sus futuras mujeres al gusto de su rey. Ellas no podían ser como ellas querían. Ellas tenían que ser como el rey quería que fueran. Y dice la palabra de Dios que el rey, ya después que pasó un tiempo, que era por ley que pasara, después que un rey había tenido una mujer, dice que llegó el tiempo en que tenía que venir, mis hermanos, la mujer a presentarse ante el rey. Y pasaron, mis hermanos, varias mujeres por allá. Mujeres, seguro que todas hermosas y mujeres educadas. Pero el rey, mis hermanos, no se enamoró de ninguna de ellas, sino que se enamoró de Esther. Porque dice, cuando llegó Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, dice, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa murmuró, dice, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey. Dice, guarda de las mujeres. Y ganaba el favor de todos los que la veían. Mis hermanos, cuando Esther se presentó ante el rey Asuero, cuando le llegó el turno, ella tan solo hizo lo que Hegai le dijo que hiciese. Ella no hizo otra cosa distinta. Y dice que cuando fue llevada, mis hermanos, dice que el rey amó a Esther más que todas las otras mujeres. Y halló gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Fíjense, mis hermanos, esta mujer tan solo hizo lo que tenía que hacer, obedecer a lo que le decía aquel hombre. ¿Qué consiguió esa mujer? Dar testimonio. ¿De qué? De que ella era digna de ser la esposa del rey. Ahora, si usted y yo, mis hermanos, queremos ser dignas de ser esposas, pues, o la esposa de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que dar un testimonio distinto a las demás mujeres. Porque fíjese, dice la palabra de Dios, usted sabe esa parábola, que había 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. 5 tenían aceite y 5 no. Pero aquellos que tenían aceite, aquellos que habían procurado tener ese depósito en su corazón, cuando vino el rey, ellas se fueron con él. Amén. Así mismo, mis hermanos, el Señor está buscando una esposa para sí mismo. Esa esposa que un día estaba con él, pero fuimos separados de él. Pero todo lo que estaba en Dios, a Dios tiene que volver. Como, mis hermanos, la palabra de Dios nos habla que esta mujer hizo todo lo que le dijo Hegai, ese eunuco. Y usted y yo tenemos que hacer todo lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, el Señor tiene su forma de actuar, tiene su forma, mis hermanos, de aconsejar. Y en todas las edades, mis hermanos, en todos los tiempos, el Señor ha enviado a los eunucos. ¿A quién? A los guardas de las mujeres. Como para educar a su mujer, educar a su iglesia, a su esposa, para que sea a imagen y
diga el esposo ven, la esposa diga ven. Para que ambos digan una sola cosa y no sean dos, sino solamente uno. Mis hermanos, le voy a decir otra cosa. Sabemos que ha habido 7 mensajeros. Dice la palabra, dice, mis hermanos, que este hombre llamado Martín Lutero predicó el justo por la fe y unidad. Ese fue un gran mensaje que levantó la fe en aquella generación, porque la gente estaba opresa bajo la religión católica. Pero ahí Martín Lutero salió como el legal de su tiempo. Hay que decir que el justo por la fe y unidad, que el justo, mis hermanos, no es por las obras, que no es por hacer una oración, que es por medio de la fe que es algo. Pero mis hermanos, en la siguiente edad eso fue insuficiente. Cuando vino el tiempo de la santificación, cuando vino el siguiente mensajero, que era Wesley, en lo que quedó atrás ya servía para la siguiente edad, porque el tiempo había crecido. Se necesitaba un mayor testimonio, que es santificación. Cuando llegó el siguiente tiempo, mis hermanos, cuando llegó el derramamiento de los dones sobre la iglesia, fue un tiempo mayor que el de Wesley. Ahí la iglesia creció, necesitaba dar un mayor testimonio para agradar a su esposo. Y en ese tiempo, mis hermanos, desde que hizo la palabra de Dios, he aquí tomando al profeta Elías para restaurar todas las cosas. Nuevamente usted necesita dar más testimonio aún de ser dignos de ser esposa del rey. ¿Por qué? Porque este es nuestro eunuco. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, ¿a dónde nos llevaría? A toda la verdad. Si el Espíritu Santo, mis hermanos, nos lleva a toda la verdad, podemos estar seguros de que si ese hombre o cualquier hombre habla conforme la verdad, estará aquí escrito. Porque, mis hermanos, el Señor está buscando a su esposa, está buscando a su iglesia, no a cualquier iglesia, sino a la que obedezca a su palabra. La que cuando el rey Asuero, nuestro Señor Jesucristo, la vea, pueda amarla y pueda poner su corona sobre su cabeza y reinar junto con él. Por eso, mis hermanos, que en este tiempo usted tiene que crecer más que los tiempos anteriores. ¿Por qué? Por cuanto crece la revelación, tiene que crecer nuestra fe. Mis hermanos, cuando un niño tiene 8 años, aprende a multiplicar, aprende a dividir. Cuando ese niño tiene 15, no se le puede pedir lo mismo. No le puedes seguir pidiendo que diga la ABC. No le puedes pedir siguiendo que multiplique, que divida. Tendrá que hacer ecuaciones, tendrá que hacer operaciones complicadas, porque la fe va con el crecimiento. Y usted y yo hemos crecido en este tiempo. Y si no hemos crecido, tenemos que crecer, mis hermanos. Porque Dios busca a gente madura. Busca a una esposa que obedezca su palabra. Porque muchas vírgenes hay, pero solo hay una que ame este rey. No solo hay una que busque su corazón, y esta era Esther. Pero ¿sabe qué? Esther no solo halló gracia cuando se presentó, sino que hubo un momento en que un hombre llamado Amán, mis hermanos, un hombre malo, un hombre malvado, que odiaba a los judíos, puso trampa a los judíos para matarlos a todos. Y el rey Asuero, sin saber que Esther era judía, acordó esto. Pero Mardoqueo, mis hermanos, le dijo que entrara Esther en la cámara del rey, que entrara, digamos, en la parte principal, donde el rey se sentaba. Donde el rey se sentaba en un trono. Y había una ley que decía que si alguno entraba y interrumpía al rey sin haberle llamado, había dos cosas. O el rey levantaba su báculo de oro, y te perdonaba, o morías. Esa era la ley. Y esta esposa, mis hermanos, la esposa del rey Esther, tenía que arriesgarse a entrar donde el rey Asuero, porque ella iba a pedir por su pueblo, ella iba a pedir, mis hermanos, por una causa justa. Pero el rey la podría matar. Ella no sabía lo que iba a suceder. Pero ella, mis hermanos, dice que pidió a su pueblo que entrasen en oración, en ayuno durante 3 días, y que orasen por ella. Y a los 3 días ella entraría en ese lugar. Y ella, mis hermanos, dice que se atavió, se vistió, se arregló. Y cuando entró, mis hermanos, a la presencia del rey, dice que el rey
al verla, halló gracia delante de él. Dice que levantó su báculo de oro y se acercó Esther. Y ella tocó su báculo y le dijo el rey: dime, ¿qué es lo que quieres? Hasta la mitad de mi reino te daré. Mis hermanos, si usted puede entender esto, Esther es la esposa y usted tiene el privilegio de acercarse a Dios sabiendo que tenemos la gracia de Dios, que todo lo que nos ha dado le pertenece a usted. Por eso el rey le puede decir a usted: todo lo que tú me pides te lo voy a dar, hasta la mitad de mi reino. Eso le dijo el rey a Esther, y el Señor nos dice que todo lo que pidamos en su nombre, que entiéndolo, nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque somos la esposa del rey, y la esposa del rey ha hallado gracia delante de sus ojos, y es parte de él. Por tanto, usted y yo, da igual lo que haga el enemigo contra nosotros, porque ese enemigo, Amán, es el diablo, que pone trampas, tropiezos para destruirnos. Pero nosotros tenemos al Rey de Reyes con nosotros, tenemos al Alfa y el Omega con nosotros, y Él nos tiene en el hueco de su mano. Por lo tanto, hermanos, yo creo que merece la pena que nosotros demos el testimonio de agradar a Dios. Porque no solo usted va a ser parte de ese arrebatamiento. Mis hermanos, otra cosa que le quiero decir: dice que buscaron a Enoc, quizás se dio cuenta tan solo su familia, su gente cercana, pero los demás, ¿quién supo que desapareció una persona del mundo? Nadie se dio cuenta. Va a ser un secreto ese arrebatamiento. Por tanto, mis hermanos, antes de que sea demasiado tarde, vamos a dar el testimonio. Como hemos dicho, si la luz crece, nuestro testimonio tendrá que crecer conforme a la luz que estamos viviendo. Y esto, mis hermanos, lo digo delante de Dios. Y nada diría mentira estando detrás de este púlpito. Sin nada he venido. Lo que sentí en mi corazón, he dicho. Por lo tanto, mis hermanos, yo he sembrado la palabra. Ahora es su decisión el tomarla o no tomarla. Pero Dios, mis hermanos, todo lo tiene guardado. Así que Dios me bendiga.